Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Oscar Jair Vero Cruz y pues junto con María Fernanda Orozco Arias, Adiela Marcela Bernal Ramos y Sharon Valeria Viloria Borges les queremos hablar sobre los principales aportes de Anna Freud al psicoanálisis. Los principales temas que vamos a tratar hoy sobre Anna Freud va a ser una breve biografía, los aportes de Anna Freud sobre la psicología infantil, sus postulados sobre la psicología del yo y los mecanismos de defensa y su clasificación. Biografía de Anna Freud. Anna Freud nació en Viena en 1895 y fue la última hija del matrimonio formado entre Simon Freud y Martha Bernays. En esa etapa, su padre estaba ideando los fundamentos teóricos del psicoanálisis, así que ya desde muy joven entró en contacto con el mundo del psicodinámica. De hecho, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, solía asistir a las reuniones del Círculo Psicoanalítico de Viena. Poco después, entre 1818 y 1920, empezó a psicoanalizarse con su padre. En esta época, cuando Anna Freud deja de trabajar como institutriz y acá se decide a dedicarse al psicoanálisis. En concreto, se dedicó al psicoanálisis con niños y niñas entre 1925 y 1930. Anna Freud empieza a impartir seminarios y conferencias para formar a psicoanalistas y educadores, convencida de que la práctica y teoría psicoanalítica creada por su padre podía resultar de mucha importancia durante los primeros años de vida de las personas, que es cuando se teorizan las normas sociales y puede quedar fijadas traumas determinantes. También acá publica su libro de introducción al psicoanálisis para educadores. Es también en esta época cuando surge uno de los choques de trenes más revelantes de los primeros años del psicoanálisis, la batalla teórica que libraron Anna Freud y Melanie Klein, otra de las pocas mujeres psicoanalistas europeas de principios del siglo. Ambas sostenían ideas totalmente opuestas en muchos aspectos relacionados con la evolución de la psique de la edad y los procedimientos que se deben seguir para tratar con niños y adolescentes. Y ambos recibieron mucha cobertura mediática. Anna Freud, además, recibió el apoyo de su padre. Aportes a la psicología infantil. En 1941, Anna Freud abrió una guardería y varias residencias para niños en la calle de Weathermont, una zona de Amsterdam, en Londres. En aquellos días había leído también a María Montessori y, sensibilizada por todos aquellos pequeños traumatizados por la importancia de la guerra, decidió que el momento de avanzar y conseguir los logros en ese campo que tanto le interesaban a ella. De igual forma, Anna Freud también pudo basar el desarrollo de sus teorías en el enfoque de su padre, que sin embargo, ella tenía claro que a la hora de tratar los traumas dejaría el ello y el super yo a un lado para concentrarse en el yo. 2. Asimismo, cuando Anna iniciaba sus sesiones de psicoterapia, evitaba todos los medios a asumir esa figura paterna tan clásica en el psicoanálisis. Sabía que para un niño comunicarse con una comodidad necesitaba un entorno cálido, amable y distinguido. 4. La hija de Freud fue la primera en hacer uso del juego ludoterapia como mecanismo para adentrarse en el mundo emocional del niño. Con este juego cambió la forma de jugar su rol como terapeuta. Lejos de presentarse como una figura de autoridad distante, su percepción fue tratar con los niños desde la cercanía utilizando su lenguaje. La psicología del yo según Anna Freud. A diferencia de Jung y Adler, Anna se mantuvo fiel a las ideas básicas de su padre, Sigmund Freud. No obstante, se preocupó más de la dinámica mental que de su estructura y estuvo particularmente fascinada por el lugar del yo en todo esto. Después de todo, Freud dirigió la mayor parte de sus esfuerzos al ello y a la parte inconsciente de la vida psíquica.
Como acertadamente afirmó, el yo es el lugar de la observación, desde el cual observamos el trabajo del ello y del superyo, así como del inconsciente en general. Por esta razón, Ana se merece un estudio aparte. La autora es probablemente mejor conocida por su libro El yo y los mecanismos de defensa, en el cual presenta una descripción particularmente clara de cómo funcionan las defensas, incluyendo además una atención especial al uso de las defensas en adolescentes. La sección sobre las defensas en el capítulo de Freud de este libro está basada casi en su totalidad tanto en el trabajo de Ana como en el de Sigmund Freud. Este énfasis sobre el yo empezó un movimiento en los círculos psicoanalíticos llamado psicología del yo, que representa en la actualidad de manera discutible la mayoría de los freudianos. Se podría decir que la tendencia actual en el psicoanálisis americano es esta. En Europa existen muchos seguidores de esta corriente, aunque todavía perviven extensivamente las viejas escuelas. Bueno, con referente a los mecanismos de defensa del yo, estos en primera instancia son una especie de estrategias que nosotros tenemos internamente que nos ayudan a sortear las diferentes eventualidades que nos puedan llegar a hacer daño. Los mecanismos de defensa en sí son como una especie de herramienta que surgen del inconsciente del individuo y que se suelen utilizar o se suelen manifestar a la hora de mitigar o ya de plano de lidiar con algún tipo de frustración o con algún tipo de conflicto que el individuo tenga. ¿Listo? Con referente a un inciso pequeño, es de saber que los mecanismos de defensa fue una teoría pues expuesta en primera instancia por Freud, aunque como una especie de complemento a los estadios pues, que él solía manejar, bueno, a los estadios mentales que pues él expuso en su teoría, que es lo del ello, el yo y el superyo. Pero como lo dijeron mis compañeras anteriormente, Freud al basarse o bueno al centrarse más que todo en el ello y en el superyo, pues no le dio como lugar a la hora de, digamos, profundizar esta clase pues de herramientas psíquicas, ¿no? Con lo cual es un trabajo que tomó y profundizó en gran medida la señora Ana Freud. Con respecto a su clasificación, es de saber que los mecanismos de defensa están ordenados en 4 arquetipos, siendo estos los de tipo narcisista, los de tipo neurótico, los de tipo maduro y los de tipo inmaduro. Bueno, en lo referente a los mecanismos de defensa narcisistas, estos se basan u obedecen a personas que tengan una psique que pues tenga a atender ciertas tendencias narcisistas, ¿no? Entre los principales mecanismos de defensa que se pueden encontrar con respecto a esta clase de arquetipo está la proyección, que pues consiste en adjudicar a otra persona algún tipo de impulso o error que pues haya cometido el individuo, es decir, cuando pues usted le echa la culpa a alguien más, cuando usted hizo algún tipo de error o algún tipo de errata. La negación es simplemente, pues, como su nombre lo dice, es negar las cosas, es que hubo algún evento y pues usted lo está negando. Y la distorsión es, digamos, que surge algún evento en el ambiente y pues el individuo lo que hace es como cambiarlo o por lo menos contarlo o verlo de tal forma que dicho evento lo favorece en vez de perjudicarlo. Ahora bien, con referente a los mecanismos de defensa de tipo neurótico, pues estos pues obedecen a personas con psiques que tienen pues una tendencia neurótica y pues entre los principales mecanismos de defensa que se encuentran bajo este arquetipo son el control, que pues es la necesidad de evitar a toda costa cualquier tipo de cambio que se pueda ejercer en el ambiente del individuo, el aislamiento afectivo, que pues es básicamente una disociación que el individuo hace entre los elementos cognitivos o racionales o emocionales. Entonces es como cuando el individuo simplemente se desconecta de todo el mundo, pues a nivel cognitivo, a nivel pues racional o a nivel emocional. La racionalización consiste en siempre dar explicaciones para todo.
todo lo que al individuo le pasa o todo lo que el individuo hace, el individuo siempre va a tender a dar algún tipo de explicación. La represión consiste pues en adentrar todos los impulsos pulsionales o todo lo que digamos las emociones que el individuo tenga, literalmente se las queda adentro, no las expresa o no las dice nada, simplemente se las queda adentro. Y la intelectualización es la desconexión total de todo tipo de emoción que pues, pueda tener el individuo con respecto pues, a su medio, a sus congéneres o a lo que sea. Bueno, con respecto a los mecanismos de defensa inmaduros, pues este es un arquetipo que obedece a las personas que pues tienen una psique pues inmadura o que digamos aún están en alguna etapa del proceso de desarrollo psicosexual de Freud. Y pues entre los principales mecanismos de defensa que podemos encontrar entre esta clase de arquetipos es en primera instancia la regresión, que es cuando el individuo pues simplemente huye de su realidad y comienza a actuar en base digamos a lo que hacía en alguna etapa previa. ¿Listo? Con referente, bueno, en alguna etapa previa o hace años atrás o algo así. La fantasía consiste en crear toda clase de construcciones mentales a fin de aislar a la persona pues de la realidad, de su realidad o de su ambiente. La somatización es un mecanismo de defensa que consiste en que cualquier tipo de conflicto interno o externo que tenga el individuo se va a manifestar físicamente. Es decir, eso es como cuando digamos uno tiene estrés y pues le comienzan a uno a salir pues un sarpullido o le comienza uno a doler la espalda, pues es eso. Y la conducta pasivo-agresiva pues se trata de mostrar pues ciertas conductas agresivas pero de forma pues encubiertas. Es decir que un ejemplo de esto es como cuando pues usted está con su novia o con su novio, bueno esto se da más que todo en las mujeres, cuando usted está con su novia pues usted hizo algún tipo de no sé de rata o de cagada y pues la novia no pues está en plan así como siendo amable pero no siendo amable, tratando siempre de tirar indirectas pero tratando de ser amable, ¿sí me entienden? Es eso. Y por último están los mecanismos de defensa maduros, que pues esto obedecen ya pues a tipos de psiques que tienen cierta madurez emocional o cierta madurez mental. Y pues entre los principales mecanismos de defensa que hay con respecto a este tipo de arquetipo está la sublimación, que es la canalización de todo deseo o pulsión existente hacia algo más aceptado socialmente, que es como lo que vimos en clase, que es que digamos que si usted tiene rabia, usted pues en vez de pegarle a alguien, pues usted pues coge un saco de boxeo y le pega. La supresión, que aquí pues la persona pues evita intencionalmente enfrentarse o expresar algún tipo de problema. El ascetismo, que es básicamente cuando el individuo se retira voluntariamente de cualquier situación que le produzca placer o gozo. Y el humor, esta es básicamente como cuando digamos usted está nervioso o como cuando digamos usted tiene algún conflicto interno, pero lo logra suplir teniendo algún tipo de humor o teniendo algún tipo pues, o sea, teniendo buen humor o tratando de, como quien dice, mostrar una cara que no es. Entonces ese es el chiste de los mecanismos de defensa. Bueno, ya para terminar y a modo de conclusión, en resumen, pues podemos decir que las contribuciones de Anna Freud sobre la psicología pues tienen gran relevancia debido a que pues ella en primera instancia complementó el trabajo de su padre con referente digamos al yo, y aparte pues pudo ofrecer digamos nos pudo exponer las diversas herramientas que tiene el yo a la hora de enfrentar el diario vivir del individuo, como son los mecanismos de defensa, y también hizo grandes aportes y de hecho fue pionera en lo que es la psicología infantil.